A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Aquí, con una serie de invitados, hemos tratado una serie de problemas macroeconómicos del país. Hemos diseccionado, hemos diagnosticado, pero también hemos dado soluciones, sugerencias de cómo salir de esta crisis fiscal tan grave y tan intensa, que a veces parece ser que el propio gobierno, que tiene las cifras de la parte fiscal, todavía no se convence cuán grave es el asunto, porque todavía no toma decisiones de fondo. Ha habido unas decisiones en el sentido y en la dirección correcta, sí, pero es totalmente insuficiente. Hemos tratado aquí el tema de balanza de pago, el sector externo, que está presentando una serie de complicaciones que si no se tiene cuidado, mi amigo, puede haber mayores problemas que en el sector fiscal. Pero hemos tratado también el mercado laboral y las rigideces que hay, y hemos sugerido una serie de cosas en el mercado laboral, porque el país y la gente necesita empleo, empleo y empleo. Y luego hemos tratado el tema monetario, la hoja de balance del Banco Central, en la que hay un descalce, hemos denominado, de 7.500 millones de dólares, que el gobierno tiene que resolverlo. En un programa económico sólido que todavía no existe, por lo menos la solidez no existe, para poder resolver ciertos problemas. Pero también hemos comenzado a ir un poquito más específico a los sectores. Y la semana pasada invitamos al representante del sector minero privado. Y ahí hemos tratado las posibilidades, las perspectivas, lo importante del sector minero hacia el futuro para generar más producción de metales como oro, plata, etcétera, y producir y exportar mucho más, porque en dolarización se necesita exportar, exportar y exportar. Hoy hemos decidido invitar a un distinguido amigo que es vicepresidente de la Cámara de Construcción de Pichincha, el ingeniero Campos, que conoce mucho el sector de la construcción privada. ¿Y por qué nosotros decimos que es necesario tocar este sector? Varias razones, que las voy solamente a mencionar y nuestro invitado lo va a explicitar mucho más detalladamente. En primer lugar, por su contribución al PIB, que más o menos está entre el 10 o 11% del PIB según las estadísticas de cuentas nacionales del Banco Central. El Banco Central estima que el año pasado el sector construcción total fue el tercer sector importante desde el punto de vista de creación de riqueza. Si mal no recuerdo, el Banco Central estima que el sector construcción llegó a 12.000 millones de dólares o cerca de 12.000 millones de dólares. El sector de la industria manufacturera, sin el sector petrolero, refinación petróleo, está en 14.000 millones aproximadamente. Luego viene el comercio, más o menos con unos 10 a 11.000 millones. Ustedes ven esto de aquí, que es el tercer sector, pero también es importante porque el componente importado del sector construcción privado, el componente importado es bajo en comparación con otra serie de actividades como la industria de plástico. Y esto no significa que yo tenga una opinión crítica ni no adecuada del sector de la industria de plástico de ninguna manera, sino que estos son los hechos reales. Y también porque el sector de la construcción, según el Banco Central, que viene creciendo de forma negativa desde el año 2015, cree que este año estará creciendo al 1%. Además, ese sector brinda empleo de todo tipo, carpinteros, gente que maneja piedras, da empleo, pues, o tiene una serie de relaciones con otros sectores como el industrial en términos de aluminio, de acero, de hierro, etc. Entonces, para tratar esto, y porque es un creador de empleo nato, y en que
según algunos entendidos, es un sector que puede brindar una gran cooperación para la reestructuración de la economía ecuatoriana y para la restauración y el crecimiento de la economía, hemos invitado al amigo Campo. Estimado amigo, te agradezco por estar con nosotros. Este sector es realmente importante. Entonces, lo que queríamos en primera parte, que nos digas cómo ves al sector de la construcción en términos privados, porque la inversión pública se está desplomando por otra serie de razones que hemos tratado aquí. ¿Cómo lo ves? Gracias, César. Quería empezar primero agradeciendo este foro tan importante en el cual se discute con términos reales y se hace un análisis muy sucinto de la parte económica, política de lo que está pasando en nuestro país. Muy gentil, muy grato de estar aquí. Y en función de ello, sí, ojalá la autoridad de turno sepa entender el campo de la industria de la construcción, lo que está abarcando y lo que alberga históricamente a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel nacional, nosotros históricamente en la construcción hemos sido los aportantes dentro del PIB, como tú muy bien lo decías, dentro del 10%. Sí, lo éramos históricamente. Hoy hemos decrecido al 8.7%. Eso es grave. Un decrecimiento bastante importante. Ahora, hay una recuperación que si hubiera las otras industrias lo vemos con un sentido de envidia sano, de que sí, la curva para ellos está ascendente, no así en el campo de la construcción. Cuando no entiende la autoridad que dentro del campo de la construcción, con políticas claras de gobierno, porque quien tiene que dar las políticas es la autoridad, pues que la recuperación dentro del campo de la construcción es la única industria en la cual podemos nosotros tener una recuperación de manera inmediata. Comparado con las otras industrias, pues necesitan de un periodo de más duración para ellos ver su recuperación. Como los proyectos en el sector agropecuario, por ejemplo. Exactamente. Decía que en la agricultura, por ejemplo, para dar un ejemplo muy real, tú siembras palma. Necesitas obviamente el periodo de maduración que lo digo yo, es decir, este periodo, ¿cuál es? El periodo en el cual toca esperar la cosecha para ver su recuperación. En la construcción, hoy me dan un contrato, yo tengo que obligadamente cumplir plazos, términos, tengo una fiscalización que me obliga a empezar inmediatamente la obra. ¿Qué quiere decir empezar inmediatamente una obra? El que tengo que contratar trabajadores, peones, obreros, el empezar una cadena productiva, porque la construcción alberga es una cadena productiva, es decir, traer a todos mis proveedores, al proveedor de cemento, de arena, de ripio, de los vidrios, de toda una cadena de industrias de las cuales se necesita para poder resolver cualquier tema de construcción. Ahora dime, ¿verdad? ¿Qué factores tú ves para que el sector no pueda empujarse hacia adelante? ¿Qué es lo que ves que impide? No hay un programa económico realmente sólido en la que esté metido el sector de construcción vivienda. El gobierno nacional dice que hay un plan de viviendas populares, etcétera. Pero entiendo, según lo que he escuchado de varios ingenieros y arquitectos en varias partes del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, dicen que el gobierno le dice a los ingenieros, a los constructores de viviendas: venga, mi amigo, aquí tengo pues un proyecto de 1000 casas, vivienda popular, pero venga, construyan, pongan su plata, y luego el gobierno comienza a chequear para devolver la plata. ¿Cómo ves todo esto tú? Con bastante pesimismo. ¿Ah, sí? En campaña se ofreció 325,000 viviendas para dar al país. Algunas... ¿Eso es viable? Es imposible de ejecutarlo al momento que estamos ahorita. Ya. No tengo claro cuántas viviendas ya ejecutó el gobierno, no sé si sean es más del gobierno o no. Pero tendría que hacer un promedio, es fácil de saber sumar y restar en una simple división. 320 para 4, estamos hablando de 80,000 viviendas por año. Vamos al segundo año, ¿cuántos tiene hecho el gobierno? Es imposible que ejecute las 300,000 al momento. Ojalá pueda ejecutar algunas, porque se creó una esperanza tremenda dentro de la población y obviamente dentro del sector productivo, dentro del sector concretamente de la construcción, ¿sí? Y podemos hablar que hasta el momento, hasta junio del 2018, el desempleo a nivel nacional está en el 4.1%. El desempleo abierto. El desempleo abierto. Hablando concretamente en la ciudad de Quito, los datos que teníamos de estadísticos se nos fueron al traste, porque tenemos el dato de 69,000 personas en Quito, no tienen empleo, cero trabajo. ¿De qué está viviendo esa gente, por favor? Pero ¿por qué digo que se nos fue al traste este dato estadístico? ¿Cuántos venezolanos están hoy como inmigrantes en Quito?
¿no es cierto? Sumó y agravó más todavía esa crisis de lo más importante que debe ser para nosotros, el ser humano, pues. Claro. El que tenga que comer. Hay que darle empleo. Empleo, su casa, que tenga un cuarto donde vivir. Y la gente, querido amigo, no quiere que el gobierno le regale la plata. Lo que quiere es que le dé empleo, a través de la creación de fuentes de empleo, a través de la política económica. Pero dime una cosa, ¿tú qué complicaciones puedes ver en el financiamiento? Tú ves la banca privada que está haciendo su papel dentro de lo que puede, pues, ¿no? Tú tienes el Banco del Seguro, que entiendo que tiene una línea de crédito para vivienda, ¿verdad? ¿Cómo ves eso de ahí? ¿Lo ves con mucha fuerza o le falta, etcétera? Lo que falta ahí es la inseguridad que tiene el constructor en ir a endeudarse. ¿Por qué? Porque lo único que le falta, señor gobierno, es dar confianza. Es una palabrita tan pequeña, pero tan grande. Porque si usted me da confianza para poder yo arriesgarme a invertir mi capital, mi bien, y a veces todo mi patrimonio con muchos casos, y endeudarme, pues obviamente esa confianza me da para poder yo desarrollar hacia adelante. Pero todo el mundo estamos con un recelo tremendo. ¿Por qué? Por falta, como tú muy bien lo decías, mi estimado César, falta de un plan económico sólido. Tú decías plan económico sólido. Ni siquiera tenemos plan económico, peor sólido. Y desde hace cuántos años no tenemos un plan económico en el país. ¿Y de dónde partimos? De saber cuánta plata vamos a tener. Es algo tan elemental. Ustedes como economistas, partir de un presupuesto, tengo tanta plata, entonces proyectenme a hacer esto, ¿verdad? Y no al revés, ofrezco 320,000 casas, 180 creo que eran que íbamos a regalar, y no sabemos ahora qué vamos a hacer, porque la única parte es que no hay plata. Claro, te hago una pregunta. Mira, por ahí surge una idea que está resurgiendo de un instrumento financiero que había hace 30, 40 años, que era la cédula hipotecaria, ¿no? Yo recuerdo en esa época, trabajaba yo hace 30 y pico años en la banca privada de Guayaquil, y los bancos estaban autorizados para emitir lo que se llamaba cédulas hipotecarias, y cédula hipotecaria que era a 10 a 15 años plazo, ¿no? Hoy, por una serie de circunstancias, puede pues uno pensar en cédulas hipotecarias a 30 años plazo. Y ese instrumento financiero fue destruido por la inflación y las devaluaciones masivas en el país hace muchísimos años. Entonces yo digo, por ahí he escuchado, y yo estoy de acuerdo en eso, de que el gobierno debería hacer unas reformas a los efectos de que puedan autorizar a las instituciones financieras privadas, entre ellos a la banca privada, emite cédulas hipotecarias. Y esas cédulas yo estoy seguro, porque anteriormente eso es lo que pasaba, no es que los bancos los emitían, en una primera etapa los bancos compraban la cédula hipotecaria, ¿verdad? Y sencillamente luego lo colocaban en el mercado. Entonces yo digo, habrá mucha gente de clase media, el sector privado, que estoy seguro que un momento dado, antes de hacer inversión en pólizas de acumulación, ¿verdad?, en la banca o en las cooperativas de recrédito, etcétera, estarían dispuestos a invertir en cédulas hipotecarias vía bolsa de valores. ¿Por qué? Porque esas personas que compraran esas cédulas hipotecarias saben que atrás hay la garantía de ¿qué? De la casa, de la vivienda, el departamento que se ha construido, ¿verdad? Entonces surge esa idea y se está empujando eso a nivel del gobierno. ¿Cómo tú le ves eso como para ampliar las fuentes de financiamiento? A mí me parece que es una de las propuestas muy loables que se puede dar la empresa privada al gobierno para poder ganar lo que dije hace un momento, un poco de confianza, para poder ya arriesgarse a empezar a caminar. Ya el país ya no puede irse más abajo, ya no hay dónde, ahora tiene que ser la curva ascendente, ya no hay dónde irnos más abajo. Sí, el tema es que hay que socializar muy bien las cédulas hipotecarias, porque nunca faltan los ilustrados que empiezan a verle el pero a todo, ¿no? De acuerdo. Entonces sí, hacerles entender y darles con datos estadísticos que las cédulas hipotecarias funcionaron muy bien mientras teníamos una economía medianamente estable. Cuando el Sucre empezó a irse por los suelos, empezaron devaluaciones diarias, obviamente esto de las cédulas se fue al traste porque no tenía sentido y hacerlo. Hoy por hoy tenemos la ventaja de que tenemos una moneda dura. El dólar a nosotros nos ha dado una capacidad económica tal que nos permite por lo menos reaccionar inmediatamente hacia situaciones de crisis y el poder programar y proyectar algo, la moneda. Caso contrario, si nosotros seguiríamos con una moneda propia,
las devaluaciones fueran diarias. ¿Quién quita estuviéramos Igual, peor que Argentina? Exacto. Estuviéramos Sí, peor sí. que Argentina. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces sí, es algo valedero. Lo que sí, como digo, hay que ilustrar, y si de aquí me permites, pues podemos hacer algunos foros y invitar a la ciudadanía para socializar el tema de las cédulas hipotecarias, porque me parece una excelente alternativa en pos de ofrecer algo al gobierno para poder ir hacia Ahora, adelante. fíjate, hay otra idea que corre por ahí, yo también estoy de acuerdo en eso. Tú tienes el Banco del Seguro y hoy está gerenciado por una economista brillante, una economista guayaquileña, doña Eva García, mujer competente desde el punto de vista profesional, muy competente. Ahora la Agencia General está en manos de ella. Naturalmente está recientemente, creo que un mes, ¿no? Yo digo, ahí hay varias líneas. Una línea que es de crédito hipotecario, para viviendas, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay otra línea de crédito que es el crédito que es para financiar adquisición de bienes de consumo. O alguna cosa de consumo, que hospitales, lo que sea, ¿verdad? Y por ahí corre la idea, y yo estaría de acuerdo en que un momento dado el BIES, el directorio, decida reducir esos montos que está prestando para fines no de vivienda, sino para fines de consumo, porque así se denominaría el objetivo de eso, y una parte de eso se va vía importaciones. Reducir eso y aumentar el monto que quedaría como fuente de financiamiento para vivienda, que es tan importante. Ahora, yo sé que todos los afiliados del seguro dirán, oye, ¿cómo? Yo soy afiliado del seguro, ¿cómo me vas a quitar esta posibilidad porque tengo esta necesidad? Eso pueden decir los afiliados del seguro y con toda razón, pero desde el punto de vista global de cómo está pasando el país en términos de necesidades de dólares para ciertas actividades, y el sector construcción, como tú has dicho, es importantísimo en creación de empleo, etcétera. Eso es posible que pueda ser una medida para ampliar la fuente de financiamiento en términos de viviendas. ¿Qué te parece eso? Me parece ideal. Lo que pasa es que hoy por hoy tiene que salir la imaginativa de los ecuatorianos para poder salir de esta crisis que tenemos. Claro. Yo creo que los afiliados del seguro, más bien dicho, todos los ecuatorianos, nos basamos en resultados. ¿Sí? Cierto es que cuando alguien emprende algo, hasta no ve resultados, siempre se muestran escépticos. Pero vayamos a algo. Se hicieron urbanizaciones muy importantes aquí mismo en Quito, como todo San Carlos. ¿Sí? Conjuntos tan grandes, tan importantes, soluciones de vivienda. En el sur, Solanda, todo ese sector allá, tan importantes que se hicieron con la Junta Nacional de la Vivienda. Entonces, la gente nunca podía haberse puesto a la defensiva cuando le dieron su solución de vivienda, vivienda de interés social. Entonces, si nosotros nos ilustramos para poder proyectar esto, ¿cómo la gente no va a estar conforme? Porque hoy por hoy el déficit de vivienda es tremendo. ¿En qué monto tú ves que es el déficit de vivienda? Más o menos. Nosotros estamos proyectando que por lo menos el déficit de vivienda estamos dentro del 30 al 35%, ¿sí? Que es altísimo, alto, a nivel nacional. Sí. Y tenemos, por ejemplo, como ya lo decía, en Quito, el problema es que no regularizamos todo esto. El 60% de viviendas, de construcciones de vivienda, son informales. Ahí es el sentir de los... Se levanta sin autorización cualquier cosita por ahí. Algo muy elemental. Usted coge y contrata y dice, a ver, voy a contratar al ingeniero y le quiero cobrar como 100, pero usted es mi maestro mayor, que es mi compadre, ¿cuánto me va a cobrar? Como 50, entonces déme haciendo la casita. Cuando ya hay problemas como el terremoto que tuvimos en Manabí, y se le cayó la casita hecha por el compadre albañil, maestro mayor, y sin que nadie le responda, cuando se murió su familiar, eso ya no tiene precio. El ahorro le salió algo sin precio. Entonces ahí es donde nosotros sugerimos y exigimos que todo se debe hacer con los profesionales, amparados a la técnica y respaldados. Porque usted incluso tiene para demandar a un profesional. Un albañil, maestro mayor, no se hace responsable de lo que se vaya a hacer. Entonces, bajo este déficit, bajo lo que se puede albergar, para lo que se puede desarrollar, volver nuevamente con el PIB al 10%, volver nuevamente a copar las plazas de empleo, ¿sí? Dentro de 352 kilómetros cuadrados que tiene Quito, 32 parroquias, tenemos casi 3 millones de habitantes, y hablar que estamos con un déficit tan grande y con la gente sin empleo, ¿no? Cuando tenemos casi 15.000 establecimientos relacionados a un aparato productivo que se llama construcción, los cuales también están, algunos incluso han cerrado.
Y no está por demás decirlo, algunos han quebrado, porque han dejado de tenían sus deudas, pero según el movimiento, como todo el mundo lo hace, va pagando, proyectando sus paneles solares. Cuando de cajón usted le cortó su camino económico, pues que se vio obligado a quebrar. Fíjate, todo lo que es vivienda, o edificios para oficinas o para departamentos, siempre hay que seguir un trámite en los municipios. Concentrando en el municipio de Quito, ¿qué tú ves? ¿Hay lentitud en la atención para una serie de proyectos? Porque hace unos días salió un reportaje en el diario El Comercio, que yo me quedé muy preocupado de que el municipio se atrasara tanto para estudiar y autorizar la construcción de viviendas aquí o allá. ¿Qué es lo que tú ves ahí? ¿Por qué tanta lentitud en el municipio de Quito, que no sé si será lo mismo pues en los otros municipios del país? Sí, centrémonos a hablar concretamente de algo que podemos hablar con uso de razón, que es el municipio de Quito, lo que conocemos. El problema es que el señor alcalde, con todo respeto, nunca se dejó apoyar. ¿Sí? Siempre se ofreció, en este caso, como Cámara de la Construcción, y me consta que como Colegio de Ingenieros... ¿Han hablado ustedes con el municipio? Personalmente, con el señor alcalde. Aquí tenemos todo un grupo de profesionales en el cual podemos dar sus órdenes, porque nosotros creemos y estamos seguros de que si las decisiones fueran técnicas y en función de eso tomen las decisiones políticas, se cometerían muchísimo menos errores que los que se cometen ahora por dar como premura la decisión política, el criterio político, y a eso que se acople la técnica. Ahí es donde el cúmulo de errores que se han llegado, y sumado a que nunca se han dejado apoyar, y voy a dar solo un ejemplo, gerente de la empresa de obras públicas de Quito, con todo el respeto, pero zapatero a tus zapatos, un licenciado en comunicación social. ¿Sí? No podíamos nosotros entender cómo podía él asesorarle al alcalde en temas de obra pública, si él lo que entiende muy bien es de lo que él, para lo que él estudió, ¿verdad? Sin embargo, lo dijimos, nunca se dejó apoyar. Entonces, si la autoridad no nos permite que nos acerquemos, pues ahí es donde viene un error tras otro en el campo de la tramitología. Pues obviamente tenemos muchas propuestas que se los ha dado como técnicos, como profesionales, siempre debiendo desde el lado privado para agilitar la cosa al sector público. Y eso no significa pues que sencillamente sugerir a los municipios, oiga, sea más rápido. No significa eso de decirle, oiga, rápidamente dé la autorización y no haga tanto análisis. No se trata de eso, porque se necesita que se cumplan toda una serie de regulaciones en términos de el diseño, la construcción. Pues no, mañana en un pequeño temblor se cae el edificio, se cae una casa si no está bien construido. Pues no se trata de eso, sino que los municipios, ya no solamente el de Quito, todos los municipios tienen que tener una agilidad con gente competente, porque ellos tienen que contribuir hacia un sector que crea actividad económica, pues, y eso también le permite a los municipios recibir más ingresos pues, para financiar su gasto municipal. Exactamente, tú lo has dicho con mucha propiedad. Nosotros nos hemos acercado al alcalde a decir, aquí está nuestro contingente para poder empujar el barco todos hacia el mismo lado, porque visto desde nuestro sector, creemos que hay que agilitar los trámites, hay que agilitar los procesos, porque la gente necesita producir e ir a trabajar, y no venir a estar parado aquí en una ventanilla días para ver si le aprueban un plano. Nos ofrecimos para poder ser actores principales en poder agilitar todo ello. Entonces la gente tiene que ir a trabajar, no perder el tiempo metido en una oficina. Entonces, ojalá, y vamos a dar todas estas propuestas, estamos a vísperas de iniciar una campaña a todos los candidatos a alcaldes que entiendan que la técnica debe ir primero que la parte política. Las decisiones políticas deben ampararse en la parte técnica. Y de eso tenemos fraguado en documentos para entregarles en su momento a los señores alcaldes, en pos siempre de mejorar, de ir hacia adelante. Nosotros nunca nos vamos a meter en el tema político, para que no se nos estigmatice que los técnicos están mezclando las cosas, al contrario, queremos estar en nuestro sector. Entiendan que ahí el sector privado está ávido de apoyar. El sector privado ya ha dado muestras de arriesgarse en poner todo su peculio, todo su empeño en poder proyectar al país. Pero el sector privado tiene que darle el espaldarazo, pues, y no, como tú lo dijiste hace un momento, pero de locos de una propuesta. Ven, invierte tu plata, yo solo te pongo el terreno, verás cuándo vendes las casas y verás cuándo cobras.
Yo creo que Claro, alguien, eso no funciona. alguien que no Claro, esté en sus cabales claro, podría ir a arriesgar claro, todo su capital en hacer ello. Claro, gracias, te agradezco, muy amable. César, Estimados muchas amigos, gracias. hemos escuchado ahora al vicepresidente de la Cámara de la Construcción dando un diagnóstico, él que está en el sector, que vive los problemas, ¿sí? Ha dado ciertas sugerencias. Y dentro de eso, permítanme en el diálogo con mi persona rescatar dos cosas en materia de financiamiento. El uno, que el gobierno debería acoger la sugerencia de reformar la ley bancaria, etcétera. ¿Para qué? Para incorporar la facultad de un banco para emitir cédulas hipotecarias, que hoy en dolarización tendrían un éxito extraordinario como fuente de financiamiento. Instrumento financiero que estoy seguro donde se crea y donde los bancos emitan, la gente de clase media, en vez de poner su plata en los bancos a ganar una tasa de interés del 4 o 5%, estoy seguro que invertirán en cédulas hipotecarias e instrumentos de largo plazo. Yo estoy seguro de eso. Eso tuvo éxito hace 30, 40 años, hoy en dolarización con mucha mayor razón. Y segundo, que el Banco del Seguro pueda aumentar su cupo que tiene para créditos hipotecarios de vivienda y reducir la otra línea de crédito que financia necesidades de consumo. Son dos sugerencias concretas, aparte de eliminar tanta tramitología que existe en los municipios, especialmente en el municipio de Quito. ¿Para qué? Para darle un empuje importante a un sector que crea empleo. Como ha dicho el ingeniero, crea empleo. ¿Por qué? Porque las relaciones que tiene con otras actividades como el acero, como es el vidrio, como es sencillamente el aluminio, da empleo a carpinteros, a plomeros, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sector que comparte el 10% del Producto Interno Bruto, el segundo sector importante en la economía ecuatoriana. De tal manera que, amigos, queríamos tratar el sector construcción privado porque es importante por todas las circunstancias que me he permitido indicar. Y ojalá que algunas sugerencias que aquí se han dado en una u otra forma sean escuchadas por el municipio de Quito, pero fundamentalmente por el gobierno nacional, por el Ministerio de Finanzas, que es el director del Frente Económico del Gobierno y que dirige la política económica y financiera del gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias, amigos, por estar con nosotros y volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.